sea bienvenida, sea bendecida por el Señor en esta mañana, donde nos reunimos para gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Y toda la semana estuve orando, pidiéndole al Señor y pensando y recordando la palabra que nuestra hermana Belu trajo el domingo. Y la escuché, no sé si 2 o 3 veces a la noche, y me quedó esa palabra que dice: consumado es. Así que invito a abrir su Biblia en el libro del Evangelio de San Juan 19:30, el último capítulo, versículo. Amén. Esta palabra donde Jesús dijo esa última palabra, consumado es, no fue un lamento, sino una proclamación de victoria a través de esta declaración. Allí, nuestro Señor Jesucristo, como decía la palabra del domingo, mostró su amor por la humanidad. Esta humanidad que vemos que cada vez se va perdiendo más. Aún nos duele ver que aún aquellos que un día estuvieron en el camino se van desviando. Y esta semana que pasó estuvimos junto a una familia ministrando y hablaba con un varón que vino a este lugar, que predicó en esta casa. Pero él me decía: por la circunstancia de la vida nos alejamos. Yo dije: ¿cómo? ¿Qué circunstancia nos puede alejar del Señor? Si Él nos amó primero a nosotros. A veces somos nosotros, somos los que nos desviamos, nos alejamos y tomamos otro rumbo que no es el que Dios quiere que tomemos. Y después ministraba a esta familia, donde le decía: tienen que volver al principio. Yo no le estoy diciendo que vengan a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Ustedes vayan donde más cerca les quede, donde ustedes se sientan cómodos, donde puedan escuchar la palabra del Señor. Pero no es solamente eso, sino que nosotros debemos orar en nuestra casa. Orar en todo tiempo, decía la palabra, decía la administración del domingo. Orar en todo el tiempo. La última palabra fue una palabra de victoria. Y dice así: la palabra del Señor que leemos en el nombre del Padre y de su glorioso Espíritu Santo, que es el que mora en nuestras vidas. Le damos gracias, papá, por esta preciosa palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas ministrándonos a través de ella, Señor. Dice así la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Cuando Jesús exclamó: consumado
había cumplido con el propósito divino. Con el propósito divino. Fue a la cruz. Ese es el primer punto. Él fue a la cruz a dar su vida por nosotros. El segundo punto es la misión de redención. Está completa. En San Lucas 19:10, Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Él vino a buscar a lo que se había perdido. Su sacrificio en la cruz fue el cumplimiento perfecto de esa misión, asegurando la salvación a una humanidad que está perdida. ¿Cuánto amor tiene el Señor, no? Porque de eso se trataba el domingo pasado la palabra, y aún sigue tratando de eso. ¿Cuánto amor tiene el Señor por nosotros? Que a Él no le importa cómo vengas, Él te recibe. Muchas veces nos ocupamos en tantas cosas que descuidamos su presencia. Porque la presencia de Dios va con nosotros. Pero a veces nos olvidamos que la presencia de Dios va con nosotros y nos ocupamos de cosas cotidianas. Y muchas veces esas cosas nos van a alejar de la oración, de la lectura de la palabra. Y no recordamos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Ese amor puro de Jesús por nosotros. Él fue a la cruz. Él fue a la cruz. El punto número 3, sacrificio perfecto y único. Esto lo dice en Hebreo 10:12. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra del Padre. Él se sentó a la diestra de Dios. Su sacrificio es suficiente. No necesita repetirse, pues Él ofreció su vida, siendo un hombre sin pecado. Amén. Siendo un hombre sin pecado. Porque Él vino como hombre, caminó como hombre, pero sin pecado. ¿Sabe que hace unos días leía sobre Jesús, sobre la madre de Jesús? Y lo decía un cura. María fue la madre de Jesús. Y la palabra dice de la Virgen. Y eso se pegó tanto, se quedó tanto, que todavía la sigue llamando Virgen. Cuando Él decía, y no hay ninguna Virgen. Porque ella no fue virgen, fue una mujer que Dios escogió para que naciera el Salvador. No hay ningún santo en el mundo que pueda salvar a la humanidad, porque el único santo es Jesucristo. Entonces, wow, que lo diga un sacerdote católico. Digo que el Señor, tú abres los ojos. Tú abres los ojos. Bendito sea el Señor. El punto número 4, 24 al 55, y 55, la restauración de Jesús es la prueba de su victoria sobre el pecado y la muerte. Gracias
decir con confianza: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria es de Cristo, solamente de Él. Amén. Y Él nos da a nosotros esa victoria. Amén. Él nos dio esa autoridad. Sabemos que Él es la autoridad suprema. No hay otra autoridad como Él. Ahora nosotros tenemos que sujetar, obedecer. Pero Él dice que nos dio poder cuando nosotros caminamos en su camino y hacemos su voluntad. A veces es difícil poder hacer la voluntad. El punto número 5 dice en Mateo 27, 51 que el velo se rasgó. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. Esto simboliza que tenemos acceso a Dios. Amén. Ya no hay limitación. Nosotros podemos acercarnos al Señor confiadamente. Saber que tenemos esa confianza, saber que Él está ahí y que nos podemos acercar a charlar, a contarle nuestras cosas y a poder escuchar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Yo me gozaba cuando Gisela decía que ella le encanta dar la palabra, enseñar. Y reconoce que es lo que el Señor le dio. Y qué bueno que nosotros reconocemos lo que Dios nos dio, para que podamos manejarlo no a nuestro antojo, sino a la voluntad de Dios. Amén. Bajo la voluntad de Dios. Poder enseñar, encaminar a otro. Qué bueno que es el Señor. Cuando nosotros podemos estar atentos al llamado que Él nos hace. Porque nosotros tenemos esa libertad de poder acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Acercarnos a través de Él al Padre. Tener ese acceso libre para poder llegar. Y muchas veces dicen, no, pero yo no puedo. Mejor, ¿por qué no orás vos, que vos estás más cerca? ¿Más cerca de qué? Muchas veces, no sé si a ustedes se lo dijeron alguna vez. Ay, ¿por qué no orás, le pedís vos a Dios porque vos estás más cerca? Un cristiano, un creyente puede venir a la iglesia todos los domingos, pero estar lejos de Dios también. Porque si estuviera cerca de Dios, no estaría haciendo lo que hace. Y a veces se equivocan. Nosotros también nos equivocamos. Pero Dios nos dio esa libertad de poder acercarnos a Él. Y Él nos recibe con ese amor de Padre. Él nos recibe. Dijo, consumado es. Él dio a su Hijo a morir en esa cruz. Bendito sea el Señor. Amén. El punto número 6 es la plenitud de una profecía que se cumplió. Amén. Desde siglo antes, el profeta Isaías
Isaías había anunciado el sufrimiento del Mesías. Y cada palabra de esa profecía se cumplió con exactitud, confiando, confirmando su identidad como el Salvador. Amén. Si usted lee Isaías 53, se va a dar cuenta de que la profecía se cumplió. Lo que la palabra dice se cumplió. Y nuestro Señor Jesucristo fue a esa cruz, tal cual como lo habían anunciado. Bendito sea el Señor. Santo tu nombre, Jesús. Te adoramos, Padre. La demostración suprema del amor de Dios lo podemos ver en el libro de Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Por quién murió? Por nosotros. Por nosotros. Él murió por nosotros. Él murió por esta humanidad. Dios mostró su amor enviando a su Hijo a morir por nosotros. Cuando aún éramos pecadores, la cruz es la prueba máxima de ese amor incondicional. Incondicional. Él sí que es incondicional. Amén. Bendito sea el Señor. Santo tu nombre, Jesús. Gloria al Señor. Te adoramos, Padre. El punto número 10. El 9 dice: todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, dice en Romanos 10:3. Amén. La obra de Cristo es suficiente para redimir a toda la humanidad sin distinción. Amén. Y el último punto dice en Romanos 8:1. Esta vez me hizo pasear por toda la Biblia. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El llamado a vivir en la obra terminada. Amén. Amén. Ahora, Cristo ha completado esa redención. Estamos llamados a vivir en la libertad que Él nos ha dado. No hay condenación, dice la palabra. No hay condenación para los que están en Cristo. Amén. Porque su victoria es nuestra. Su victoria es nuestra. Él nos da la victoria. Amén. Él nos redimió. Y nos redimió a precio de sangre. Por eso la última palabra de Jesús en la cruz no fueron de derrota, sino de triunfo. Qué tremendo, ¿no?
sino de triunfo. Él completó la obra que el Padre le había encomendado, asegurando nuestra salvación Amén. y acceso a Dios. Ahora sí, nos corresponde a nosotros a vivir en esa verdad, confiando en nuestro Señor, pero nos corresponde a nosotros poder vivir en ese llamado que Él nos hizo. Amén. Por amor. Él nos amó primero a nosotros. Él nos amó y nos dio esa libertad. Somos libres para tomar el camino que uno desee, pero sabemos nosotros que el camino que a nosotros no nos gusta es el camino perfecto que Dios hizo para que nosotros pudiéramos andar en Él, Amén. para que podamos crecer en Él. A todo Dios nos hizo un llamado y no nos llamó de prepo, no nos llamó porque éramos buenitos, nos llamó porque éramos pecadores de una manera u otra y aún seguimos pecando. Pero Él vino a redimirnos, Él vino a perdonar cuando nosotros nos volvemos y nos arrepentimos de la falta que cometimos. Entonces podemos decir: Señor, aquí estoy. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser testigos para este mundo perdido. Tenemos que ser testigos. La gente tiene que diferenciarnos. Tiene que decir: ahí va una hija de Dios, ahí va un hijo de Dios. Porque para eso Él dio a su Hijo en la cruz, para redimir nuestros pecados y para que nosotros podamos dar testimonio de Él. Dar ese testimonio. La palabra dice que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quién? Toda criatura. A toda la tierra. A toda criatura debemos predicar. Pero muchas veces debemos predicar con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. La vez pasada mi hermana Nilda decía: yo quiero ser como mi pastora. Y yo decía: no, Señor, yo quiero que mi hermana sea mejor que yo. Yo quiero que ella sea mejor que yo. Que está bueno que uno mire cómo es el otro y pueda decir al Señor: Señor, yo quiero esto también para mí, pero quiero algo mejor, quiero hacer algo mejor. Y vaya que la hermana da testimonio en aquel lugar. ¿Y sabe qué? El último domingo que estuve, tenía una palabra para darle a la gente. Pero como había, y eso tenemos que tener mucho cuidado, personas nuevas que recién estaban congregando. Pero sí le dije algo a la congregación: ¿por qué la iglesia del Señor? Porque ahí ya no es una casa de oración, sino que es la iglesia del Señor. Honren a esta mujer que va a ser su pastora.
Ten atento. Porque a veces nos olvidamos de honrar a aquellos siervos que sirven al Señor. O no enseñamos. Y a veces pensamos que si decimos eso, estamos pretendiendo otra cosa. No. Usted puede honrar a su pastor, a la hermana, con un llamadito, preguntando: ¿cómo está, hermana? ¿Qué necesitas? ¿Querés que te acompañe a algún lado? Vaya que allá hay hermanas que han entendido eso. Y qué bueno, y yo me gozo en eso. Amén. Porque entendieron para qué la llamó el Señor. Amén. Y qué bueno que nosotros entendemos eso. ¿Para qué nos llamó el Señor? Cuando entendemos el sacrificio que hizo el Señor en la cruz por nosotros, ese sacrificio que creo que ninguno de nosotros es capaz de dar la vida por otro, pero Él lo dio por la humanidad, por amor. Amén. Por amor a cada uno de nosotros. ¿Cómo no alabar su nombre? ¿Cómo no honrarlo? ¿Cómo no glorificarlo? ¿Cómo no decirle cada día: Señor, gracias? Gracias por lo que tú eres, por lo que tú haces por mí cada día, Amén. cada instante. ¿Cómo no darle gracias al Señor cuando nos levantamos? ¿Cómo no darle gracias al Señor por el alimento que hay en nuestras mesas? Amén. ¿Cómo no darle gracias al Señor si de Él proviene todo? Amén. Y todo es de Él. Todo es de Él, hermano. Nuestra vida es de Él. Y nosotros debemos depender de Él. Bendito sea el Señor, ¿ven? Amén. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar en esta mañana, dándole gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad. Amén. Porque Él dijo: consumado es. Y tenemos acceso al Padre. Amén. Tenemos ese acceso para poder llegar a Él Amén. confiadamente. Sí, Señor. No tenemos traba, mi hermano, para poder llegar al Señor. Muchas veces somos nosotros que ponemos traba. Él no las pone. Él te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Gracias, papá. Gracias, Toda la Padre, gloria es para por ti, tu Señor. palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú dijiste: consumado es. Gracias, Padre, porque a través de esa palabra de victoria, Señor, tú nos diste acceso, Señor, a poder llegar al Padre, a poder tener esa charla con Él, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida por nosotros. Gracias, Padre, porque tú diste tu vida por esta humanidad, Señor, donde te pedimos, Padre, por cada uno de ellos, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, por aquellos que un día te conocieron, Padre. Señor, vuélvelo a ti, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Por aquellos, Señor, que ponen excusas, Señor, y se quedan, Señor. Perdónalos, Señor. Y ayúdalos, Señor, a que ellos puedan, Señor amado, conocerte cada día más. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Padre, y te damos gloria y honra a ti, Amén. Señor. Sí, Señor. Gloria